Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a nuestro video. En él, vamos a analizar el estudio de la atalaya de esta semana del 16 al 22 de marzo de 2026. Con el título, ¿Por qué necesitamos el rescate? El tema, el rescate hace posibles el perdón de los pecados, la curación física y emocional, y la reconciliación con Dios. Y con el texto temático, Romanos 7:24, ¿quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Lectura del párrafo 1 y 2. Imaginemos que un edificio se derrumba y una persona queda bajo los escombros. Sigue con vida, pero está atrapada y necesita que alguien la rescate. Lo único que puede hacer es gritar pidiendo ayuda y esperar que vengan a auxiliarla. Cada uno de nosotros está en una situación parecida. ¿Por qué lo decimos? Cuando Adán desobedeció a su Creador, se convirtió en pecador. Todos los seres humanos venimos de él, así que todos somos pecadores. Por decirlo así, estamos atrapados bajo los escombros del pecado heredado y necesitamos que alguien nos saque de allí. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo describe en qué situación nos encontramos. Ahí suplica que alguien lo libere del cuerpo que está sufriendo esta muerte. Se sentía atrapado por el pecado heredado de Adán, que tarde o temprano lo haría morir. Y nosotros estamos en las mismas, necesitamos que se nos rescate. Al hombre que soy por dentro de veras le agrada la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Pregunta del párrafo 1 y 2. ¿Por qué necesitamos que se nos rescate? Respuesta. Necesitamos que se nos rescate porque estamos atrapados por el pecado heredado, igual que una persona queda atrapada bajo los escombros de un edificio derrumbado. Por nosotros mismos no podemos salir de esa situación. Podemos luchar, mejorar algunas cosas y esforzarnos mucho, pero no podemos liberarnos solos del pecado ni de la muerte. Pablo explicó muy bien esa situación en Romanos 7:22 al 24. Él amaba la ley de Dios y quería hacer lo correcto, pero se daba cuenta de que dentro de sí había otra fuerza empujándolo hacia el pecado. Por eso preguntó, ¿quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Sentía que necesitaba ayuda urgente, no solo un pequeño ajuste. Y nosotros estamos exactamente en la misma situación. Por ser descendientes de Adán, todos heredamos pecado y, con él, la condena a la muerte. Por eso el rescate no es un detalle bonito ni una doctrina secundaria. Es una necesidad absoluta. Sin rescate no hay salida real, no hay liberación y no hay esperanza de vida eterna. Lectura del párrafo 3. Tras mencionar la situación tan difícil en la que estaba, Pablo dio un rayo de esperanza. Justo después de preguntar quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte, contestó enérgicamente, a Dios le doy gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol se estaba refiriendo al rescate mediante el sacrificio de Jesús. Ese rescate hace posibles 1, el perdón de nuestros pecados, 2, nuestra curación física y emocional, y 3, la reconciliación con nuestro Creador. A medida que vayamos analizando estos puntos, crecerá nuestro amor por el Dios que da esperanza y nuestra gratitud hacia Jesús, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate. Pregunta del párrafo 3. ¿Qué cosas hace posibles el rescate? Respuesta. El rescate hace posible el perdón de nuestros pecados. Eso ya es algo inmenso, porque todos pecamos de una forma u otra, sea por palabras, acciones o incluso actitudes. Gracias al sacrificio de Jesús, Jehová tiene una base legal y justa para perdonarnos de verdad. También hace posible nuestra curación física y emocional. El pecado no solo nos hace cometer errores, también nos enferma, nos desgasta, nos envejece y nos llena de dolor, culpa, ansiedad e inseguridad. El rescate abre la puerta para que todo eso desaparezca por completo en el futuro. Y, además, hace posible la reconciliación con Jehová. Sin el rescate, seguiríamos separados de Dios por el pecado. Pero gracias a Jesús, podemos acercarnos a Jehová, tener paz con Él, orarle con confianza y disfrutar de una relación real con nuestro Padre Celestial. Lectura del párrafo 4 y 5. Necesitamos el rescate para obtener el perdón de nuestros pecados.
Todos los seres humanos imperfectos pecamos, ya sea con nuestras palabras o acciones. Algunos pecados son especialmente graves. Por ejemplo, según la ley mosaica, quienes cometían adulterio o un asesinato debían morir. Y hay otros pecados que no son tan graves, pero siguen siendo pecados. El salmista David dijo, vigilaré mis pasos para no pecar con la lengua. Como vemos, es posible pecar incluso con lo que decimos. Eclesiastés 7:20 dice, porque en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien y nunca peque. Pensemos en nuestras palabras y acciones del pasado. ¿Hemos dicho cosas que nos gustaría no haber dicho? ¿Hemos hecho cosas que lamentamos? Por desgracia, todos tenemos que contestar que sí. La Biblia explica, si decimos, no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pregunta del párrafo 4 y 5. ¿Por qué necesitamos todos el rescate? Respuesta. Necesitamos todos el rescate porque todos pecamos. Eclesiastés 7:20 lo dice claramente. No hay ningún ser humano en la tierra que siempre haga lo bueno y nunca peque. Eso nos incluye a todos, sin excepción. Algunos pecados son más visibles o más graves, pero nadie puede decir honestamente que está limpio por completo. A veces pecamos con hechos serios, pero otras veces pecamos con la lengua, con una actitud, con una reacción o con un pensamiento incorrecto. David mismo reconoció lo importante que era vigilar sus palabras, y Santiago dijo que todos tropezamos muchas veces con lo que decimos. Eso demuestra que el problema del pecado es diario y profundo. Y cuando pensamos en nuestro pasado, todos tenemos algo que lamentar. Todos hemos dicho cosas que ojalá no hubiéramos dicho o hecho cosas que desearíamos borrar. Por eso un Juan 1:8 dice que, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos. El rescate es necesario porque ninguno de nosotros puede presentarse limpio ante Jehová por sus propios méritos. Lectura del párrafo 6 y 7. La justicia perfecta de Jehová requiere que haya una base válida para perdonar nuestros pecados. Él proporcionó esa base al enviar a Jesús a morir para rescatarnos. Ahora bien, ¿significa esto que, como Jehová nos puede perdonar, a Él le da igual si pecamos o no? Al contrario, sí que le importa. La ley de Moisés requería que los israelitas sacrificaran animales para expiar sus pecados. Aquellos sacrificios fueron un anticipo de algo mucho más grande, el sacrificio de Jesús y sus maravillosas bendiciones. La muerte de Jesús le daría a Jehová una base legal para perdonarnos los pecados. En una de sus cartas, Pablo les habló a los cristianos de Corinto del gran valor del sacrificio de Jesús. Después de mencionar algunas de las cosas malas que habían hecho en el pasado, les dijo, han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Pregunta del párrafo 6 y 7. ¿Qué base tiene Jehová para perdonar nuestros pecados? Respuesta. La base que Jehová tiene para perdonar nuestros pecados es el sacrificio de Jesucristo. La justicia perfecta de Jehová exige una base válida para perdonar. Él no puede simplemente ignorar el pecado como si no importara. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros y así satisfacer plenamente su norma de justicia. Los sacrificios de animales bajo la ley mosaica ayudaban a entender este punto. Esos sacrificios no quitaban realmente el pecado para siempre, pero sí eran una sombra o anticipo de algo mucho mayor, el sacrificio perfecto de Jesús. Jehová fue preparando a su pueblo para que entendiera el valor inmenso de esa provisión. Gracias a la muerte de Jesús, Jehová puede perdonar sin dejar de ser justo. Por eso Pablo les recordó a los corintios que, aunque antes habían cometido pecados graves, ahora habían sido lavados, santificados y declarados justos. Eso demuestra que el perdón de Jehová no es sentimental ni superficial, está firmemente apoyado en el rescate. Lectura del párrafo 8. Antes de asistir a la conmemoración este año, dediquemos tiempo a pensar en cómo nos beneficia saber que Jehová nos perdona. Por ejemplo, gracias al rescate no tenemos que mortificarnos recordando pecados del pasado de los que ya nos hemos arrepentido. ¿Y si nos cuesta aceptar que Él nos ha perdonado? Quizás pensamos, aunque Jehová lo haga, yo no soy capaz de perdonarme. Pero recordemos que Jehová es el responsable de perdonar, y Él le ha dado a su Hijo autoridad para juzgarnos.
No nos ha encargado a ninguno de nosotros la labor de decidir quién recibirá su misericordia. La Biblia dice, si andamos en la luz, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Podemos creer en esta enseñanza bíblica tanto como creemos en todas las demás. El rescate le ha dado a Jehová la base legal para mostrarnos misericordia, y su palabra enseña que Él está dispuesto a perdonar. Pregunta del párrafo 8. ¿En qué podemos pensar antes de asistir a la conmemoración este año? Respuesta. Podemos pensar en lo mucho que nos beneficia saber que Jehová nos perdona. Gracias al rescate, no tenemos por qué seguir aplastándonos con pecados del pasado de los que ya nos hemos arrepentido. Jehová no quiere que vivamos encadenados a la culpa cuando Él ya nos ha mostrado misericordia. También conviene pensar en esto: si Jehová, que es el juez perfecto, decide perdonarnos basándose en el rescate, nosotros no tenemos derecho a decir que su perdón no basta. A veces una persona piensa, Jehová me perdona, pero yo no me perdono. Pero, en realidad, quien tiene la autoridad para juzgar y perdonar es Jehová, no nosotros. Así que antes de la conmemoración sería muy bueno meditar en textos como Primera de Juan 1:6-7 y Salmo 86:5. Jehová está dispuesto a perdonar. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Creer esto fortalece muchísimo el corazón y nos ayuda a asistir a la conmemoración con más gratitud, más paz y más amor por Jehová. Lectura del párrafo 9. En la Biblia, la palabra pecado no solo se refiere a algo malo que hacemos, sino también a algo que heredamos desde el momento en que somos concebidos, la imperfección. Esta imperfección no solo nos empuja hacia lo malo, sino que también genera en nuestro cuerpo debilidades que nos hacen enfermarnos, envejecer y morir. Esto explica por qué incluso un bebé puede enfermarse y morir a pesar de que no ha hecho nada malo, y por qué sufren y mueren tanto las personas malas como las buenas. Es una situación en la que estamos todos los descendientes imperfectos de Adán. El Salmo 51:5 dice: Mira, cuando nací ya era culpable de error. Y en pecado me concibió mi madre. Pregunta del párrafo 9. ¿A qué cosas se refiere la palabra pecado? Respuesta. La palabra pecado no solo se refiere a algo malo que hacemos, como una mentira, un mal comportamiento o una palabra hiriente. También se refiere a algo que heredamos, la imperfección. Desde que nacemos, llevamos dentro esa inclinación al error, esa debilidad que nos acompaña toda la vida. Por eso el pecado afecta mucho más que la conducta. También afecta el cuerpo y la mente. Nos enferma, nos hace envejecer, nos desgasta emocionalmente y, al final, nos lleva a la muerte. Eso explica por qué incluso un bebé puede enfermar o morir sin haber hecho nada malo personalmente. Entender esto ayuda a ver la situación humana con más claridad. No solo cometemos pecados, somos pecadores por herencia. Y eso significa que el rescate no solo tiene que resolver lo que hacemos mal, sino también la condición misma en la que nacimos. Por eso su valor es tan grande y sus efectos son tan profundos. Lectura del párrafo 10. Pensemos en cómo se sintieron Adán y Eva cuando pecaron y se volvieron imperfectos. Tan pronto como violaron la ley de Dios, que estaba escrita en sus corazones, empezaron a sufrir en su interior las terribles consecuencias. Se dieron cuenta de que algo dentro de ellos había cambiado para peor. Sintieron la necesidad de tapar ciertas partes de su cuerpo y de esconderse de su Creador como si fueran delincuentes. Por primera vez en su vida, experimentaron culpabilidad, ansiedad, inseguridad, dolor y vergüenza. En mayor o menor medida, estos sentimientos los acompañarían hasta el día de su muerte. Pregunta del párrafo 10. ¿Cómo se sintieron Adán y Eva cuando pecaron y se volvieron imperfectos? Respuesta. Adán y Eva sintieron enseguida que algo en su interior había cambiado para peor. Hasta ese momento vivían en paz con Jehová y con una conciencia limpia, pero en cuanto pecaron empezaron a experimentar culpa, vergüenza y miedo. Por eso intentaron cubrirse y esconderse, como si fueran delincuentes huyendo de su Creador. Por primera vez sintieron ansiedad, inseguridad y dolor emocional. Ya no tenían la misma tranquilidad interior ni la misma cercanía con Jehová. Eso demuestra que el pecado no solo trae consecuencias legales o futuras, inmediatamente hiere por dentro y rompe la paz de la persona.
Y esos sentimientos acompañarían a Adán y Eva hasta su muerte. En mayor o menor grado, eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando pecamos o cuando sufrimos las consecuencias de la imperfección, sentimos culpa, vergüenza, miedo, tristeza o dolor. Por eso necesitamos tanto el rescate, porque ataca la raíz de ese sufrimiento. Lectura del párrafo 11. Como todos somos imperfectos, a nosotros también nos acompañan los mismos sentimientos que a Adán y Eva. La imperfección es la causa de nuestro sufrimiento físico y emocional. Y, aunque nos esforcemos mucho por mejorar nuestra situación, los resultados que podemos conseguir son limitados. De hecho, la Biblia dice que la humanidad en general, y no solo cada uno de nosotros, está sometida a la inutilidad. Por ejemplo, los seres humanos han intentado acabar con la contaminación, la delincuencia, la pobreza y las guerras. ¿Y qué han conseguido? Dejando aparte algún que otro pequeño avance, en general han fracasado. Sin embargo, gracias al rescate tenemos una esperanza real. Pregunta del párrafo 11. ¿Qué efecto tiene en nosotros la imperfección? Respuesta. La imperfección es la causa de nuestro sufrimiento físico y emocional. Nos empuja hacia lo malo, nos debilita por dentro, nos hace luchar con pensamientos negativos y además deteriora nuestro cuerpo con enfermedad, envejecimiento y muerte. No hay parte de la vida humana que no haya sido tocada por el pecado. También explica por qué, aunque la humanidad ha intentado solucionar problemas como la contaminación, la violencia, la pobreza o la guerra, el resultado sigue siendo tan limitado. Romanos 8:20 dice que la creación fue sometida a la inutilidad. El problema no es solo falta de esfuerzo humano, es una condición profunda de imperfección. Eso nos ayuda a no poner esperanzas irreales en los sistemas humanos. Sí, puede haber pequeños avances, pero no una solución definitiva. Mientras exista el pecado heredado, el sufrimiento seguirá apareciendo de una forma u otra. Por eso el rescate es tan necesario, porque ofrece una esperanza real, no un simple parche temporal. Lectura del párrafo 12. El rescate hace posible que tengamos la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción. Esto quiere decir que, cuando estemos en el nuevo mundo y hayamos alcanzado la perfección, ya no sufriremos enfermedades físicas, mentales o emocionales ni nos atormentarán sentimientos de culpabilidad, ansiedad, inseguridad, dolor o vergüenza. Además, bajo el reinado de Jesucristo, el Príncipe de Paz, quien nos rescató, seremos capaces de cuidar bien de la tierra y vivir en paz. Pregunta del párrafo 12. ¿Qué esperanza tenemos gracias al rescate? Respuesta. Gracias al rescate, tenemos la esperanza de ser liberados por completo de la esclavitud a la corrupción. Eso significa que llegará el día en que ya no sufriremos enfermedades físicas, mentales o emocionales. No será solo una mejora parcial, será una liberación total de todo lo que el pecado ha causado. También tenemos la esperanza de vivir sin culpa enfermiza, sin ansiedad, sin inseguridad, sin vergüenza y sin ese dolor interior que tantas veces nos acompaña hoy. Imaginarnos así, completamente sanos por dentro y por fuera, llena el corazón de alivio y de ilusión. Y bajo el reino de Jesucristo, el Príncipe de Paz, podremos cuidar la tierra en paz y disfrutar de una vida estable, hermosa y segura. Eso no es un sueño humano, sino una promesa garantizada por el rescate. Por eso nuestra esperanza es tan sólida y tan valiosa. Lectura del párrafo 13. Pensemos en cómo será nuestra vida cuando ya no seamos imperfectos. Todos los días nos despertaremos sintiéndonos bien y nunca tendremos que preocuparnos por qué nosotros o nuestros seres queridos vayamos a pasar hambre, enfermarnos o morir. Incluso ahora podemos sentir paz al aferrarnos a la esperanza que está ante nosotros, pues sabemos que esta esperanza segura y firme que tenemos es como un ancla para el alma. Tal como un ancla estabiliza un barco, meditar en nuestra esperanza estabiliza nuestra fe y nos ayuda a aguantar cualquier prueba. Estamos convencidos de que Jehová recompensa a los que lo buscan con empeño. El consuelo que recibimos ahora y la esperanza que tenemos para el futuro son posibles únicamente gracias al rescate. Pregunta del párrafo 13. ¿En qué más podemos meditar antes de asistir a la conmemoración este año? Respuesta. Podemos meditar en cómo será nuestra vida cuando ya no seamos imperfectos.
Despertarnos todos los días sintiéndonos bien, sin miedo a la enfermedad, sin el peso del cansancio emocional y sin la amenaza de la muerte. Será una experiencia maravillosa que hoy apenas podemos imaginar del todo. También podemos pensar en nuestros seres queridos. Qué paz dará saber que nunca más pasarán hambre, nunca más se pondrán enfermos ni tendrán que morir. Esa esperanza no solo consuela, también estabiliza el corazón, como dice Hebreos 6:18, 19, al compararla con un ancla firme para el alma. Y al pensar en eso antes de la conmemoración, nuestro agradecimiento por el rescate crece muchísimo. Nos damos cuenta de que no solo nos libra de un problema legal ante Jehová, también nos abre la puerta a una vida futura completamente sana, segura y feliz. Eso hace que la conmemoración toque más el corazón. Lectura del párrafo 14. Desde que Adán y Eva pecaron, los seres humanos están separados de Dios. De hecho, la Biblia dice que la humanidad está en enemistad con el Creador. ¿Por qué? Porque Jehová es perfecto y sus justas normas no le permiten aprobar el pecado. Un escritor bíblico le dijo, tus ojos son demasiado puros para ver lo que es malo, y no puedes tolerar la maldad. Como vemos, el pecado ha abierto un abismo entre Dios y los seres humanos. Ninguno de nosotros puede tener una relación con Jehová a menos que se construya un puente para reconciliarnos con Él. El rescate es ese puente que hace posible la reconciliación. Pregunta del párrafo 14. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con nuestra amistad con Jehová y por qué? Respuesta. Cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad quedó separada de Jehová. El pecado abrió un abismo entre Dios y los seres humanos, porque Jehová es perfecto y sus normas no le permiten aprobar lo malo. Así que la relación cercana que él quería con la familia humana quedó rota. Por eso la Biblia dice que la humanidad está en enemistad con Dios. No significa que Jehová nos odie, sino que el pecado nos colocó en una posición contraria a su santidad. Mientras el problema del pecado no se resolviera, no podía haber verdadera reconciliación con Él. Eso explica por qué el rescate era tan necesario. No bastaba con que el ser humano quisiera mejorar o fuera religioso. Hacía falta un puente legal y perfecto para volver a acercarnos a Jehová. Sin ese puente, seguiríamos separados de Él por muy sinceros que quisiéramos ser. Lectura del párrafo 15. La Biblia dice que Jesús es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. La palabra griega que aquí se traduce sacrificio de reconciliación significa literalmente sacrificio propiciatorio y puede referirse a un medio para apaciguar. ¿En qué sentido apaciguó el rescate a Jehová? Esto no quiere decir que la muerte de su hijo de alguna manera lo calmó o tranquilizó, sino que logró apaciguar o satisfacer su norma de justicia. Ahora Jehová tenía una base para restablecer su buena relación con los seres humanos. Gracias al rescate, incluso pudo considerar justos a quienes le habían servido fielmente antes de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente convencido de que su Hijo, Jesús, pagaría ese rescate. Como vemos, el rescate abre la puerta para que los seres humanos se reconcilien con Dios. Pregunta del párrafo 15. ¿En qué sentido apaciguó el rescate a Jehová? Respuesta. El rescate apaciguó a Jehová en el sentido de que satisfizo plenamente su justicia. No quiere decir que Jehová estuviera fuera de control emocionalmente y que la muerte de Jesús lo calmara, sino que el sacrificio de su Hijo cumplió la exigencia justa necesaria para tratar otra vez favorablemente a los seres humanos. En otras palabras, el rescate le dio a Jehová una base legal para restablecer su buena relación con nosotros. Romanos 3:23-26 muestra que Jehová puede ser justo y, al mismo tiempo, declarar justos a quienes ejercen fe en Jesús. Eso es precioso, la misericordia de Jehová nunca pasa por encima de su justicia. Y ese valor del rescate fue tan seguro desde el principio que Jehová incluso pudo considerar justos a siervos fieles que vivieron antes de la muerte de Cristo, como Abraham. ¿Por qué? Porque estaba completamente convencido de que Jesús pagaría ese rescate. Eso muestra lo firme y seguro que es el propósito de Jehová. Lectura del párrafo 16. Pensemos en el efecto que ha tenido en nuestra vida reconciliarnos con Dios. Por ejemplo, podemos llamar Padre a Jehová, tal como Jesús nos enseñó. Y es probable que con frecuencia digamos que Dios es nuestro amigo.
Pero debemos hacer las dos cosas siempre con humildad y profundo respeto. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Si podemos sentirnos cerca de Jehová y ser sus amigos no es por nuestros propios méritos, sino únicamente gracias al rescate. Jehová hizo posible mediante Jesús reconciliar consigo mismo todo lo demás, estableciendo la paz mediante la sangre que él derramó en el madero de tormento. Por eso podemos tener una buena relación con Jehová a pesar de ser imperfectos. Pregunta del párrafo 16. ¿En qué otra cosa podemos reflexionar antes de asistir a la conmemoración este año? Respuesta. Podemos reflexionar en el privilegio de llamar Padre a Jehová. Jesús nos enseñó a dirigirnos así a Dios, y eso es algo inmenso. Poder hablar con el soberano del universo como con nuestro Padre demuestra hasta qué punto el rescate ha cambiado nuestra situación. También podemos pensar en lo especial que es decir que Jehová es nuestro amigo. Claro, debemos hacerlo siempre con humildad y respeto profundo, porque seguimos siendo imperfectos. Pero el hecho mismo de poder estar cerca de Jehová y disfrutar de su amistad es una bendición enorme. Y conviene recordar que esa cercanía no existe por nuestros méritos. No es porque seamos mejores que otros ni porque hayamos alcanzado cierta perfección. Es únicamente gracias a la sangre de Jesús que hizo posible la paz con Jehová. Eso hace que el rescate se vuelva todavía más valioso y personal. Lectura del párrafo 17. El rescate muestra claramente que Jehová es rico en misericordia, pues nos dio vida, cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas. Quienes tienen la actitud correcta para obtener vida eterna son conscientes de que están atrapados bajo los escombros del pecado heredado y de que necesitan ser rescatados. Por eso piden ayuda a gritos, y Jehová acude en su auxilio mediante el mensaje del reino para que puedan llegar a conocerlos a él y a su Hijo. Si Satanás pensó que la desobediencia de Adán y Eva frustró el propósito de Jehová, estaba muy equivocado. Pregunta del párrafo 17. ¿Por qué el rescate muestra claramente que Jehová es misericordioso? Respuesta. El rescate muestra claramente que Jehová es misericordioso porque actuó a favor de nosotros cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas. No esperó a que primero solucionáramos nuestra situación. Como un padre lleno de compasión, tomó la iniciativa para ayudarnos cuando nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Además, Jehová no dio el rescate de mala gana ni por obligación. Lo hizo porque es rico en misericordia. El hecho de que enviara a su Hijo para salvar a personas imperfectas y pecadoras demuestra un amor inmenso, tierno y muy generoso. Y esa misericordia sigue viéndose hoy. Jehová usa el mensaje del reino para rescatar a personas que reconocen su necesidad espiritual. Cuando alguien clama por ayuda, Jehová responde dándole la oportunidad de conocerlo a él y a su Hijo. Eso demuestra que su misericordia no es una idea abstracta, sino algo vivo y activo. Lectura del párrafo 18. Además de meditar en los beneficios personales del rescate, no debemos olvidar que hay un asunto mucho más importante en juego. Jehová no dio este regalo solo para salvarnos, sino para responder al desafío que Satanás lanzó en el jardín de Edén. Por medio del rescate, Jehová santifica su nombre y limpia su reputación. También nos libera del pecado y la muerte, y así demuestra que es un Dios de amor. Además, debido a su bondad inmerecida, nos permite, a pesar de ser imperfectos, aportar nuestro granito de arena para responder al desafío de Satanás. ¡Qué agradecidos estamos por el rescate! ¿Cómo podemos demostrarlo? Lo veremos en el siguiente artículo. Pregunta del párrafo 18. Al meditar en el rescate, ¿qué no debemos olvidar? Respuesta. No debemos olvidar que, además de los beneficios personales que recibimos, hay un asunto mayor en juego: la santificación del nombre de Jehová. El rescate no se dio solo para salvarnos a nosotros, sino también para responder al desafío que Satanás lanzó en Edén y limpiar la reputación de Jehová. Por medio del rescate, Jehová demuestra que es un Dios de amor, de justicia y de sabiduría perfecta. Muestra que puede resolver el problema del pecado sin pasar por alto su justicia y sin renunciar a su propósito original para la humanidad. Eso engrandece muchísimo su nombre. Y también es bonito recordar que Jehová, por su bondad inmerecida, nos permite participar en ese gran asunto.
Cuando seguimos fieles y agradecidos por el rescate, contribuimos a demostrar que Satanás es un mentiroso. Eso da todavía más valor a nuestra relación con Jehová y a nuestra vida espiritual. Pasamos a las preguntas de repaso, empezando por la primera, que sería: ¿cómo hace posible el rescate el perdón de nuestros pecados? Respuesta: hace posible el perdón porque la muerte de Jesús pagó el precio necesario para cubrir nuestros pecados. Jehová no puede ignorar el pecado, pero sí puede perdonarlo justamente cuando existe una base válida. Esa base es el sacrificio perfecto de su Hijo. Gracias a eso, Jehová puede limpiar a personas imperfectas que se arrepienten de verdad. No importa lo serio que haya sido el pecado del pasado, si la persona se arrepiente y ejerce fe en el rescate, Jehová puede perdonarla por completo y volver a verla favorablemente. Y eso nos da muchísima paz. El rescate significa que no tenemos que vivir aplastados para siempre por errores pasados. Si Jehová ya nos perdonó, podemos seguir adelante con una conciencia limpia, sirviéndole con alegría y gratitud, no esclavizados por la culpa. Segunda pregunta: ¿cómo hace posible el rescate nuestra curación física y emocional? Respuesta: hace posible nuestra curación física porque el rescate elimina la raíz del problema, el pecado heredado. Mientras exista el pecado, seguirán existiendo enfermedad, envejecimiento y muerte. Pero cuando el efecto del rescate se aplique por completo, todo eso desaparecerá. También hace posible nuestra curación emocional. Hoy cargamos con culpa, ansiedad, vergüenza, inseguridad y mucho dolor interior. Todo eso está relacionado, de una manera u otra, con la imperfección. El rescate abre la puerta a una vida en la que esas heridas ya no existirán. Y esa esperanza ya nos beneficia ahora. Meditar en el futuro que Jehová promete nos da consuelo y equilibrio hoy. La esperanza del rescate actúa como un ancla firme, ayudándonos a aguantar pruebas y a no dejarnos arrastrar por el desánimo o la desesperación. Última pregunta: ¿cómo hace posible el rescate la reconciliación? Respuesta: hace posible la reconciliación porque satisface la justicia de Jehová y elimina la barrera legal que el pecado había levantado entre él y nosotros. Antes estábamos separados de Dios, pero gracias a la sangre de Jesús puede haber paz otra vez entre Jehová y los seres humanos. Eso significa que ahora podemos acercarnos a Jehová con confianza, llamarlo Padre, orarle y disfrutar de su amistad. No porque seamos perfectos ni porque lo merezcamos, sino porque Jesús abrió ese camino y construyó, por decirlo así, el puente que nos reconcilia con Dios. Y esa reconciliación es uno de los regalos más bonitos del rescate. No se trata solo de sobrevivir o de tener un futuro mejor, sino de recuperar la relación con nuestro Creador. Volver a estar en paz con Jehová es, sin duda, una de las mayores bendiciones que Jesús hizo posibles. Queridos hermanos y hermanas, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir este vídeo.